Buenos días a todos, yo soy Javier Pino, analista del departamento de AFI y hoy venimos a daros una pequeña charla sobre criptoactivos. Aquí no es tanto contaros qué activos hay en mercado ni que los conozcáis, sino explicaros un poco qué tecnología hay detrás y que sepáis discernir un poco en el estado en el que se encuentran todos estos instrumentos, ¿de acuerdo? No sé si tenéis la posibilidad luego de hacerme preguntas o no a través del micro, pero cuando queráis podéis parar la presentación y comentamos cuando queráis, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues para empezar, tenemos que situarnos un poco en dónde nos encontramos, ¿no? Ahora mismo, pues estamos viviendo un cambio generacional, eso es muy claro, ¿de acuerdo? Que está liderado por los millennials y que se inició más o menos en 2018. En esta presentación creo que habrá varias generaciones, ¿no? Ahora echaremos un vistazo. Y sobre todo, lo más relevante en este punto es la importancia que empezamos a darle a los activos digitales, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo unos primos de 12 años y siempre me hacen siempre que le pregunto, oye, ¿qué queréis para, para vuestro cumpleaños? Y ellos siempre me dicen, ¿qué me vas a regalar? Le digo, cualquier cosa de 30 pavos. Ellos me dicen, pues dame 30 euros en FIFA Point. ¿De acuerdo? Ellos siempre prefieren pues que le dé el dinero para abrir pues los sobres en FIFA, ¿no? También, por ejemplo, pues tenemos una comunidad de colegas que seguimos jugando a Call of Duty y, por ejemplo, a pesar de que Warzone no es un free to play, pues no tenemos que pagar nada por jugar, pues muchos de nosotros, pues cada 2 por 3 estamos comprando una skin nueva, un arma nueva. ¿Y todo por qué? Porque al final le estamos dando cada vez más valor a lo digital, ¿no? Pues entonces todo esto está llevando a un cambio que muchos de los que estamos en el mundo de los videojuegos y tenemos jóvenes en casa, pues ya lo estamos sufriendo, pero sin embargo hay otros adultos que están un poco alejados de este mundo. Pero sin embargo, seguramente vuestros profesores también, como yo, hemos visto un cambio muy relevante, no solamente en el mundo digital, sino también en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cuentas de los emails. Pues, por ejemplo, yo recuerdo, mi padre se hizo un email hace 4 años y todavía, por ejemplo, él todas las facturas de la luz, las facturas del teléfono, las facturas del agua, él las recibe en casa y es muy típico llegar a casa a lo mejor de los abuelos y ver en un mueble de la cocina todas las cartas apiladas, ¿no? Y eso, por ejemplo, para nosotros que somos más jóvenes, pues es prácticamente impensable. Nosotros recibimos las facturas en una aplicación o recibimos un email en lugar de una carta, ¿no? También, por ejemplo, tanto en almacenamiento digital. Yo, por ejemplo, y eso va muy ligado a las fotos digitales. Como veréis, por ejemplo, en casa de vuestros padres o en casa de vuestros abuelos, pues es muy típico que haya un cajón lleno de fotos, que era lo normal, que se sacaban, se llevaban a revelar con el carrete y veréis incluso los negativos en alguno de los cajones. Y sin embargo, nosotros el 95% de las fotos las tenemos en el móvil y apenas revelamos fotos. Y de hecho, por ejemplo, yo pago la suscripción a Amazon para tener un sitio donde poder almacenar todas mis fotos, ¿no? Todo eso pues ocurre con un montón de servicios, como por ejemplo la prensa. ¿Quién de vosotros compra la prensa todos los fines de semana? Por ejemplo, mi padre, que tiene 60 años, pues lo normal es que por la mañana se levanta, se baja, compra el pan, compra el Marca y desayuna leyendo el Marca en papel, que cuando yo llego, las noticias son para mí ya casi antiguas, ¿no? Porque yo me levanto y sí, hago lo mismo, me hago un café, leo el Marca, pero yo leo el Marca en la aplicación. Y sin embargo, mi padre es de los clásicos que le gusta ir leyendo en papel. Y muchos más, ¿no? Por ejemplo, también el caso de los calendarios digitales, pues como por ejemplo antes todo el mundo utilizaba un calendario en la cocina para apuntar las cosas o utilizaba una agenda, que eso todavía es más normal, ¿de acuerdo? Y sin embargo nosotros
pues tenemos acceso a Google Calendar y sin eso ya pues prácticamente no podremos vivir. O algo tan normal, que esto ya sí que es antiguo, lo del listín telefónico, ¿no? Hace años vuestros abuelos y el mío tenían junto al teléfono pues una libretita donde iban apuntando los números de teléfono y sin embargo ahora es impensable apuntar los números en otro sitio que no sea la agenda del teléfono, ¿no? Y todo esto, como digo, pues es que está habiendo una brecha muy relevante entre los antiguos, entre los adultos, ¿de acuerdo? Aquellos que tienen más de 40 años y los que estamos en esa generación millennial, generación Z, que es seguramente a la que perteneceréis la mayoría. Y lo más relevante aquí es esa digitalización que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Y cómo eso rompe con la generación anterior, ¿no? Y por eso, muchos de nosotros pues estamos más cercanos a lo que es pues el blockchain, los criptoactivos, ¿de acuerdo? Y lo que es la repercusión digital, más que a lo mejor que algunos de nuestros mayores que no llegan a entender por qué le damos valor a otras cosas que para ellos no tiene sentido. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los tíos de mis primos que tuvo la genial idea de regalarle un sobre de un álbum de cromos de Panini con 20 o 30 sobres. Claro, ellos cuando lo recibieron, pues lo abrieron, estuvieron mirando qué jugador le salía, pero ni intención tuvieron de pegar los cromos en el álbum. Como digo, pues ellos son más de, oye, dame FIFA Point, vente a mi casa y vamos a abrir los sobres a ver si nos sale un toti y lo metemos a ver cuántas monedas nos tocan, ¿no? Pues como digo, pues estamos viviendo un cambio muy relevante y hay que saber a qué nos enfrentamos, qué tecnología hay detrás y por dónde pensamos que puede ir esta era de la digitalización, ¿no? Como digo también, esto está suponiendo un choque entre generaciones, ¿no? Entre la generación nuestra, la de los millennials o de la generación Z y generaciones anteriores que, bueno, pues que ven en nuestros hábitos de consumo o en nuestras nuevas tendencias, pues algo totalmente disruptivo y que no casa con ellos, ¿no? Incluso después de la fuerte caída que ha habido en estos activos en mercados en los últimos meses, ¿no? Pues casi nos culpan del deterioro de la economía, ¿no? Y bueno, y esta diapositiva que tenéis aquí, bueno, pues un poco es una pequeña broma para ilustrar qué es cómo estamos de desconectados, ¿no? De qué es lo que piden la gente joven y qué es lo que interpretan los adultos, ¿no? Bueno, para empezar, aquí os pongo varias imágenes de cosas que han pasado en los últimos años, el Bitcoin, el Nyan Cat, el cuadro de Beeple, ¿de acuerdo? Todos ellos se han vendido por millones de dólares, ¿no? ¿Y cuál es la tecnología? Que esto es lo que a mí me interesa que entendáis. La tecnología que subyace a todo esto, ¿no? Bueno, pues la tecnología que subyace a todo esto es esto que tenéis aquí. Pasamos de una tecnología centralizada a una tecnología descentralizada, ¿de acuerdo? Y esto yo creo que esto es donde se basa el mundo de los criptoactivos y esto es lo más disruptor que hay respecto a la generación anterior, ¿no? Pues, ¿qué significa una red centralizada? Pues, por ejemplo, Internet, nosotros para conectarnos a Internet lo hacemos a través de Vodafone, algunos otros de Movistar, hay varios proveedores de Internet, ¿de acuerdo? Imaginad que Vodafone fuese el proveedor de Internet de todos nuestros dispositivos móviles y que todos estuviésemos conectados a través de su red. ¿Qué ocurre? Que todos nos conectamos a un servidor central, que es el servidor de Vodafone, y a partir de ahí nos conectamos con otros nodos, ¿no? Por ejemplo, yo para hablar con José Luis o con Ángela o con Gabriela, suelo enviar un mensaje o hacer una llamada, me conecta a un servidor y de ese servidor me conectan con ellos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues esto tiene un problema fundamental y es que una vez que esto se corta, el servidor central cae, perdemos todas las conexiones. Lo hemos visto cuando se cae WhatsApp, que todo el mundo migra corriendo a Telegram, ¿no? Entonces, eso es un problema que se quería evitar. ¿Y cómo hacemos eso? Pues creando una red descentralizada, ¿de acuerdo? En este caso no tendríamos un único proveedor de Internet, sino que entre todos nuestros dispositivos
iríamos compartiendo Internet. ¿Qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, mi nodo se cortase o se cayese, yo estaría aislado del resto de la red, pero la red podría seguir operando sin que yo esté en ella, ¿de acuerdo? Entonces, en eso es lo que se basa pues ese sistema de criptoactivos y donde depositan su confianza pues la mayoría de divisas, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que esto realmente no es nuevo. Esto ya lo hemos visto en anteriores ocasiones. Yo no sé si alguno de los que estáis ahí entre 15 y 18 años habéis sabido lo que es el emule o lo que es uTorrent, ¿de acuerdo? Pues era muy típico que cuando tenías 15 años, pues dijese, voy a descargar una película cuando no estaba Netflix ni HBO, ¿de acuerdo? Y entonces tú buscabas un torrent y eso lo que hacía era que te descargaba un archivo donde estaban todas las direcciones donde estaba esa película, ¿no? Y entonces lo que hacías al descargar era, pues descargabas un trozo de la película de Gabriela, un trozo de la película de Ángel, un trozo de la película de Pilar. Entonces ibas descargando trozos de la película de varios servidores. ¿Qué ocurría? Que cuando un juez llegaba y decía que esto era totalmente ilegal y tenía que echar abajo el servidor, era imposible. ¿Por qué? Porque la película no estaba en ningún sitio y estaba a la vez en todos lados. Entonces, claro, era imposible de frenar. De hecho, todavía hoy las webs de torrent siguen en activo. Y con eso, bueno, pues fue lo que se fue creando cada vez esa necesidad, ¿no? de una corriente que era lo de los cypherpunk, ¿de acuerdo? Y era de, oye, pues, ¿por qué a la hora de pagar en Internet tengo que depender de un proveedor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si voy a pagar con mi tarjeta, ¿por qué tiene que estar BBVA detrás de ese pago? O si voy a pagar en Amazon, ¿por qué tienen que saber quién es el que ha pagado? ¿Por qué no puedo utilizar el dinero de forma anónima en Internet? ¿De acuerdo? Porque fijaos, vosotros si queréis comprar cualquier cosa y que nadie sepa que la habéis comprado, que no quede ningún registro, vosotros vais al banco, sacáis dinero en efectivo, vais a cualquier tienda y podéis pagar en efectivo, ¿no? No quedaría un registro de que vosotros habéis hecho esa compra porque no dais vuestros datos en ningún momento, no dais vuestro DNI, pero sin embargo, en Internet, comprar de manera anónima es imposible, ¿no? Podemos comprar un boli en una papelería de forma anónima, pero en Amazon no podemos comprar de forma anónima. Podemos cambiar el nombre de nuestra cuenta, podemos hacer lo que quiera, pero al final ese pago va a estar ligado a una tarjeta bancaria, a una cuenta donde tendremos nuestros datos, ¿no? Y ahí es cuando surge, de acuerdo, ese sistema de peer-to-peer para dinero electrónico, ¿no? Y aquí este es el inicio del Bitcoin, ¿de acuerdo? De la moneda digital, de la que hablaremos más adelante, ¿no? ¿Cómo está construida esta red? Pues fijaos, esta red lo que hace es conectar diversos ordenadores dentro de una misma red, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurría? Que cuando tú conectabas todas estas redes, teníamos el problema de que cada ordenador, un ordenador en la India, un ordenador en Estados Unidos o un ordenador en España, cada uno tenía una hora diferente dentro de su servidor, ¿no? Por lo tanto, lo primero que se pensó, bueno, pues vamos a crear un servidor central para que todos los ordenadores tengan la misma hora. Como veis, esto no funcionaría. ¿Por qué? Porque al final lo que estaríamos volviendo es a esa red centralizada y si se cae ese servidor que da tiempo a cada una de los ordenadores individuales, pues ese sistema se colapsaría y acabaría, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Pues se hace una cadena de bloques. Una cadena de bloques es algo muy sencillo. Simplemente almacenamos la información en un bloque, mediante un algoritmo le damos un código, que lo veréis aquí, que es un código SHA, ¿de acuerdo? Y ahora si queréis vemos un ejemplo y a partir de ahí pues vamos creando una cadena de bloques y cada uno irá si quiere tener la recompensa en dinero, que en este caso es Bitcoin, por ejemplo, pues lo único que tienes que hacer es calcular o descifrar un problema, que simplemente es buscar un número a través de un algoritmo para meter dentro del cubo y luego subirlo a la red. ¿Qué ocurre? Pues puede darse el caso
de que dos de vosotros a la misma vez pues hayáis conseguido resolver ese problema, ¿no? Y si ¿qué ocurre? Pues que se subirán a la web o se subirán a esa cadena los dos bloques de cada uno de ellos. Cuando otro en esa misma línea pues consiga resolver ese nuevo problema, pues se quedará, la cadena más larga es la que persistirá, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, y os voy a poner un pequeño ejemplo para no aburriros mucho. La forma sencilla, ¿de acuerdo? Mira, os voy a ver a una calculadora. Para que podáis hacer vuestras pruebas. Esto es básicamente como empezaría una cadena de bloques, o para que os fijéis cómo funciona Bitcoin o cómo funciona como digo, la cadena de bloques, y para que veáis por qué es tan segura y dónde reside esa seguridad, porque al final lo bueno de este sistema es que es muy difícil que alguien pueda hackear la red completa y que acabe derivando, ¿no?, en un problema de confianza, ¿no? Pues, por ejemplo, fijaos, en este caso, si quisiésemos realizar una red de efectivo entre nosotros mismos, pues yo podría poner que José Luis le da un Aficoin, y me lo puedo inventar esa divisa, ¿no?, que le da uno a Gabriela, ¿de acuerdo? Gabriela le da 2 a, pues por ejemplo, José, y Xavi recibe 3 de Pilar, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Yo esto lo que hago es generar, para que entendáis cómo funciona, lo que hacemos es calcular un número, que es este código de aquí, el código hash, que es este que tenéis aquí. ¿Qué ocurre? Pues que aquí, por ejemplo, si no es José, si es José y le tengo que poner la tilde a los dos nombres, ¿de acuerdo? En el momento que yo calculo el hash, el número es totalmente diferente. Incluso si aquí dejo un espacio, si calculo otra vez el hash, es totalmente diferente. Entonces, cualquier modificación que yo meta aquí me va a crear combinaciones diferentes de código hash, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Pues, por ejemplo, ahora que tenemos este código, que ya tenemos... Es para invertir en criptomonedas. Estos yo son unos economistas. Perdón. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo este primer bloque, vamos a convenir de que todos los bloques deberían de empezar por esta numeración, ¿de acuerdo? Esta numeración nos la vamos a copiar. Abrimos un bloc de notas. Javier, una cosa. Es que no se está viendo, creo que donde estás escribiendo en la pantalla. ¿No? No, se ve únicamente la presentación. Vale, pues un segundo. Que justo lo estaban comentando. Vale, pues entonces aquí pongo el... Ahora. Vale. Ahora sí. Vale, Gracias. lo veis ahora veis ahora lo de la calculadora, ¿no? Entonces, aquí meteríamos todos los datos, meteríamos cómo sería el programa, ¿de acuerdo? Y este código hash, que es el que se calcula. ¿Qué ocurre? Que si este código nosotros decidimos que tiene que empezar por este número, ¿de acuerdo? Y lo pongo aquí. Tiene que empezar por 65A93 CD. ¿Qué ocurre? Que en el siguiente bloque yo tengo que coger este número. Lo pongo. Este número ya contiene toda la información del bloque anterior, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué ocurre? Pues yo tengo que volver a hacer el registro de todas las transacciones, ¿no? Voy haciendo el registro. Ahora Gabriela recibe un Aficoin, por ejemplo, y Javier paga en Amazon 0,5, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Nosotros hemos dicho que para que esto sea válido tiene que empezar por 65A93 CD, ¿de acuerdo? Pues si yo ahora le doy a calcular, fijaos, esto empieza por 93. ¿Y qué ocurre? Pues tengo que empezar a hacer combinaciones de números que me permitan llegar a ese 65A93 CD
al principio de este código. Como veis, el primero es muy sencillo, pero el segundo es prácticamente imposible. Un humano no podría ahora mismo, a no ser que tenga muchísima suerte, calcular el código o el número que hace que este código empiece por el mismo que empezaba el anterior, ¿de acuerdo? En el caso del Bitcoin, creo que tenían que empezar por 11 ceros consecutivos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, como veis, es muy difícil que esto se pueda hackear, porque al final no consigues volver hacia atrás y tendrías que hackear cada uno de los bloques para poder acceder, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ahí reside la seguridad y en eso se basan pues todas las criptodivisas que tenemos ahora mismo en el mercado, ¿de acuerdo? Como digo, esto es la tecnología en la que está basada, que es la tecnología de blockchain o cadena de bloques. Y luego, ¿qué es lo que operan en estas cadenas? Pues en estas cadenas tenemos diferentes activos. Los más conocidos son las criptodivisas o los NFT, ¿de acuerdo? Y para irme ahí, por ejemplo, antes de ir ahí, tenemos que pensar en el dinero, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Por qué pensáis que no se adopta de una manera mucho más extendida el Bitcoin o alguna otra criptodivisa? Bueno, pues al final es uno, porque todavía no se ha consolidado como un medio de pago, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, pongo la noticia de Elon Musk cuando decidió que por motivos medioambientales pues suspendía las transacciones de Bitcoin en Tesla y ahí pues el valor del Bitcoin cayó con mucha fuerza. O por ejemplo, los que dicen que son una reserva de valor y sin embargo, pues bueno, aquí lo tenéis. Cuando la inflación, que es el crecimiento de los precios, alcanzó el 9% en Estados Unidos o en Europa, pues el Bitcoin pues también cayó con mucha fuerza porque todo el mundo donde buscó reserva de valor fue en el caso del oro, ¿no? Pues como digo, hay varios activos que podemos o que tenemos que tener en cuenta. Uno, las criptodivisas, que simplemente es, pues igual que el dinero, nosotros en el bolsillo, pero en formato digital. Y por otro lado, que son los NFT, que son, pues bueno, pues una especie de token criptográfico que lo que hace es pues emular la escasez que tenemos en el mundo real, pero en un mundo digital. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí o continuamos con la charla, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos que al final, cuando tenemos que valorar un activo digital, bueno, pues hay que hacer una valoración no solo del activo, sino también de, bueno, pues de una valoración empresarial como haríais de cualquier compañía, ¿no? No vais a invertir en cualquier criptoactivo sin saber qué es lo que hay detrás, porque en base a eso se han fundamentado muchos fraudes en los últimos años y lo veremos a continuación, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues bueno, en el caso del Bitcoin hay algunos, y esto es un extracto de un artículo que publicamos recientemente, hay algunos que consideran que era un refugio de valor y como veis, pues esto no ha sido así en los últimos meses, en los últimos años, y se considera, pues bueno, pues una acción más tecnológica, que es algo pues muy similar a lo que es el Nasdaq, ¿no? Que es el índice de acciones tecnológicas estadounidense. ¿Y por qué os digo lo de cuidado con los fraudes? Porque fijaros, cuando salió la famosa serie ¿cómo era? El juego del calamar, ¿de acuerdo? Pues fijaros cómo, bueno, pues un espabilado creó una criptodivisa basada en el juego del calamar, donde, bueno, pues por esa afán de rápida revalorización, pues recibió cientos de millones en pocas horas y justo lo que hizo poco después fue reconocer que eso era un fraude, que cerraba la aplicación y que se quedaba con todos los millones y prácticamente desapareció, ¿de acuerdo? Por eso os digo que cuando decidáis invertir, porque al final esto es muy accesible a los jóvenes, tenéis que tener en cuenta los riesgos asociados, ¿no?, a este tipo de activos.
E invertir igual que lo haríais como si invirtieseis el dinero en una compañía. No invertiríais en una compañía que no genere confianza, ¿no? Y que no os deje y que no tengáis una medición del riesgo y de la calidad de la compañía, ¿no? Bueno, por último, vamos a ir hablando también un poco de lo que son los NFTs, que los NFTs, pues ya lo habréis leído, por ejemplo, lo del Nyan Cat, que es muy famoso en internet, que se vendió por casi 500.000 euros, o un tweet que se vendió por más de 1 millón, ¿de acuerdo? Y todos ellos, ¿qué tienen en común? Bueno, pues tienen en común que lo que hacen es, dentro de un mundo digital, otorgarnos la propiedad de ese activo, ¿no? Eso, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, para hacerlo un poco más amigable, eso, imaginaos, por ejemplo, que en Call of Duty o en FIFA, de acuerdo, por ejemplo, imaginad que sale una nueva skin en Warzone, ¿no? Y esa skin, pues, nos dicen que está limitada solamente a 1000 unidades. Tú sabes realmente que Activision te ha dicho que va a haber solamente 1000 unidades en circulación y tú te lo crees, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo puedes estar seguro? Bueno, pues si tú asocias cada skin a un NFT, ¿de acuerdo? Bueno, pues tú tienes la seguridad de ver en cada momento cuántos NFT hay en circulación y por lo tanto eres capaz de ver que realmente tienes una edición limitada, ¿de acuerdo? Esto no es diferente a lo que ocurre en el mundo físico, ¿de acuerdo? En el mundo físico, si por ejemplo vais a comprar una cazadora o unos pantalones de cualquier firma que te dicen que son ediciones limitadas, ¿de acuerdo? Pues tú confías en que la compañía no vaya a hacer más ediciones o más tiradas una vez se acaben, ¿de acuerdo? Pues por lo tanto, en el mundo digital, como había más escepticismo sobre si esto podría o no ocurrir, ¿con qué se ha solventado? Pues se ha solventado con la creación de los NFT, ¿de acuerdo? ¿Y dónde estamos viendo un impulso muy elevado de este activo? Bueno, pues en el caso de la NBA, por ejemplo, pues la colección de NFT ha tenido un crecimiento brutal, ¿de acuerdo? Sin embargo, mira, fijaos, ahí abajo tenéis el cromo de Luka Doncic en su año de rookie, que se vendió por 4.600.000 dólares, ¿de acuerdo? Alguien puede estar diciendo, qué locura, que se venda un cromo por 4 millones. Bueno, el valor está en lo que cada uno esté dispuesto a pagar. En este caso, hubo un comprador que consideraba, bueno, pues que ese cromo de la colección de la NBA firmado por Luka Doncic de su año rookie, pues tenía un valor de 4.600.000. Y como veis, bueno, pues es un hombre que tendrá pues más de 50 años y le da, bueno, pues un valor que quizás nosotros, los más jóvenes, pues no le daríamos a ese cromo, ¿no? Sin embargo, si os fijáis aquí, los NFT, que son cromos digitales que vende la NBA, pues bueno, pues el número 77 de una serie, de una edición limitada, el 77 es el dorsal que lleva Luka Doncic en Dallas, ¿de acuerdo? Pues se vendió por más de 100.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí tenemos un enfrentamiento entre dos generaciones. A lo mejor mi padre, que puede ver normal que una persona pague 4 millones por un cromo porque lo tiene en físico en su casa, y yo que vería más normal que, bueno, pues que en un entorno eminentemente digital, pues que alguien sea capaz de pagar 100.000 dólares por un cromo y tenerlo en una colección digital en su cartera. ¿De acuerdo? Como digo, los NFTs y la cadena de blockchain, donde más se está desarrollando es en el mundo de los videojuegos, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, los que os guste jugar, estaréis de acuerdo conmigo. Yo, por ejemplo, en casa tengo Play 5, Xbox Series X, tengo Nintendo Switch, tengo un PC para jugar y, sin embargo, siempre me encuentro con el mismo problema. Cuando va a salir un juego, por ejemplo, en este caso, el último God of War o el Dead Space, pues no sabes dónde jugarlo. Dice que lo juego en Play 5 o lo juego en PC que lo voy a poder jugar a 120 FPS, o me lo compro para Xbox o me lo juego en una consola portátil. Sin embargo, no puedo decidir, o sea, tengo que decidir en qué plataforma lo quiero jugar. Y sin embargo, parece mentira, estoy comprando un juego. ¿Por qué cuando compro un juego no lo puedo jugar donde quiera, independientemente de cuál sea la plataforma?
si el desarrollador del videojuego no es Sony, no es Microsoft, ¿de acuerdo? ¿Por qué no puedo jugar el juego donde yo quiera? Y en este caso, pues bueno, pues entra esos NFT o esa cadena de blockchain que lo que intentan es, bueno, que tú compres un juego y que tú puedas decidir en qué plataforma jugarlo. Yo, por ejemplo, si estoy jugando a Warzone en Play 5, bueno, pues quiero venirme a mi PC y seguir jugando con las skins que tengo compradas, con las armas que tengo compradas y seguir jugando al juego por el mismo punto en el que lo he dejado. Y eso es algo que todavía no es posible. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues donde más se está desarrollando todo este tema de blockchain y NFT, pues es en el mundo de los videojuegos. Y aquí, a pesar de lo que mucha gente piensa, bueno, pues están a la vanguardia del desarrollo digital y son muy relevantes, sobre todo en esas tecnologías que se van a implantar en los próximos años, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿para qué se pueden usar los NFT en la vida real? Pues, por ejemplo, en el caso, no sé, aquí he puesto el ejemplo de una casa, pero bueno, todavía sois muy jóvenes y no sabréis, yo ya me he cambiado de ciudad varias veces y no sabéis la dificultad que es mover un expediente en sanidad de una comunidad a otra. Yo, que estuve 10 años viviendo en Madrid, pues no tienen ni idea cuando vine a Málaga de que me habían operado de apendicitis si no lo digo yo. Entonces, claro, para traspasar el expediente de un hospital a otro, bueno, fue prácticamente un caos y yo creo que todavía no lo habrán hecho ni bien. Sin embargo, ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, el gobierno apostara por una cadena de bloques, por un blockchain entre todos los hospitales, ¿de acuerdo? Que solamente tuviesen acceso todos los hospitales, pues bueno, pues mi expediente médico podría quedarse subido en el Puerta del Hierro de Majadahonda y sin embargo en el Hospital de Costa del Sol aquí en Málaga, bueno, pues tendrían acceso a ese documento, sabrían que no ha podido ser modificado por nadie ajeno al personal sanitario y tendría pues más valor incluso que todos los papeles que he podido yo entregar a lo largo de estos 2 últimos años, ¿no? Entonces, eso es para que veáis la importancia que tienen las cadenas de bloques en el mundo actual, ¿no? ¿Algo más? Por ejemplo, ¿cómo hacerse con esos Bitcoin o con esos activos digitales? Uno, como ya os he comentado antes, bueno, pues es que ustedes hagáis la propia minería, ¿de acuerdo? Que en vuestra casa os dediquéis a descifrar el algoritmo para subir un bloque a esa cadena, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, pues eso tiene un consumo de recursos pues muy elevado y es muy difícil de hacer. La otra parte, ¿cómo es? Bueno, pues hacerlo cada vez más en los mercados tradicionales y hacerlo a través de plataformas descentralizadas o centralizadas, ¿de acuerdo? Como digo, la plataforma descentralizada, que es lo más relevante ahora mismo, ¿cómo funciona? Pues fijaos, es muy simple. Vosotros simplemente descargaríais una aplicación, ¿de acuerdo? Crearíais una billetera a la que le pondríais 12 palabras de seguridad y listo, ya podéis operar en el mundo digital. Como veis, aquí nunca os van a pedir ni vuestros datos, ni vuestro nombre, ni nada. Vosotros tendréis una cartera que tendrá esta pinta, estos números de aquí, y con esos números ya podéis operar, ¿de acuerdo? Si algún por ejemplo, algún amigo os quiere pasar os quiere pasar dinero, simplemente pues entraría en la aplicación, mandaría dinero a vuestra billetera, pero nadie tendría un registro de a quién le habéis pasado ese dinero. ¿Qué ocurre? Pues que si esto se implementa en Internet, podríais ser capaces de pagar en una página como Amazon o en cualquier otra página, ¿de acuerdo? Sin tener que identificaros, sin tener que dar vuestro nombre y pagando de forma anónima, ¿de acuerdo? Y eso es básicamente es lo más relevante. Ojo a esas 12 palabras de seguridad y ojo a que no olvidéis las contraseñas. ¿Qué ocurre? En los últimos años, como ha sido muy difícil operar con este tipo de billeteros, ¿de acuerdo? Pues han ocurrido cosas como esta que tenéis aquí. Pues bueno, 256 millones de dólares que había en Bitcoin, pues, y una contraseña perdida y 2 intentos le quedaban al ingeniero. El ingeniero apuntó en un papel
la contraseña del wallet, ¿de acuerdo? No se acuerda, le quedan 2 intentos y todavía no ha encontrado el papel donde tiene 256 millones de dólares. El chico es rico, pero bueno, hasta que no descubra cuál es la contraseña, no va a poder. Y después, por ejemplo, imaginaos a lo que se enfrentó la policía. La policía sabía que un traficante había ocultado 53 millones de dólares en una billetera. Sin embargo, no pueden acceder a ella, no saben cuáles son no saben cuál es el código y por lo tanto, bueno, pues eso está ahí y solamente él podrá acceder en cualquier momento a esa billetera que está alojada en internet y a la que nadie puede acceder. Hay pruebas de que tiene esos 53 millones, pero nadie puede acceder a ellos, ¿no? Y por lo tanto, más allá ahora de entrar en toda en cómo se puede operar a través de los mercados financieros, abierto a que, bueno, pues si tenéis alguna pregunta o cualquier duda sobre esto, que podáis hacernos alguna pregunta o si estáis interesados en algo en concreto. Igualmente, si alguien tiene alguna duda, puede escribir por el chat si no le apetece hablar o algo. Mm. Esto, como digo, bueno, pues es una pequeña charla introductoria para que veáis también, bueno, pues las virtudes y no os quedéis solos con las noticias que salen en prensa y que no os focalicéis solamente en los activos como el Bitcoin o en otros o en ese tipo de activos, sino que entendáis un poco la tecnología que hay detrás. Espero que os haya servido por lo menos para ello. Pues muchísimas gracias, Javier, por explicarnos este tema tan interesante y por dar inicio a este grupo de charlas que se titula Hablemos de Economía, que estamos haciendo junto a CEAPES. Muy bien. Pues Muchísimas nada, cualquier gracias. cosa le podéis pedir mi mail a Gabriela, que os lo pase y podemos comentar o me podéis preguntar lo que necesitéis.